Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado en el que podemos encontrarnos contigo, un sábado que preparas para el encuentro con nosotros. Ayúdanos a desconectar, a olvidarnos los problemas de la semana y realmente a centrarnos en ti, en el mensaje que tiene Antonio de tu parte. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, tardes, noches. Parece que el tiempo tiene añoranza de lo que fue el invierno y estamos en una primavera extraña, ¿no? Llena de frío. Antes comentaba en la cabina cómo hace poquitos días estaba en Wittenberg, estaba viendo la puerta donde Lutero clavó las... Bueno, la puerta no es la misma, es el hueco y donde está una puerta nueva, donde se supone que clavó Lutero, donde clavó Lutero las tesis, las 95 tesis. Hacía 2 grados bajo cero y estaba entre lloviendo y nevando, y nadie se había llevado paraguas. Así que llegó un momento en que ya no te sentías las orejas, no te sentías la nariz, no. Es una pasada, ¿no? De frío. Esto viene a colación con lo que vamos a hablar porque nos tocó un guía que nos estaba enseñando Wittenberg. Es un pastor ya retirado que vive en Wittenberg y ha vivido toda su vida prácticamente allí. Entonces conoce muchas historias de Lutero que yo, aunque he leído lo que él escribió y algunos comentarios, yo no sabía. Para Lutero era esencial predicar. Y era tan esencial predicar que estaba el sitio donde clavó las tesis y una iglesia pequeñita que está en el centro, al otro lado casi de la ciudad de Wittenberg, y allí predicaba como mínimo 3 veces a la semana, porque él para mantener su fe necesitaba predicar, aunque ya daba clases. Lutero daba clases, tenía un grupo de alumnos y él daba clases. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿por qué era necesario para Lutero predicar si ya daba clases, si oraba, si leía el texto bíblico, tenía la Biblia? Además, él creó casi prácticamente el idioma alemán, la gramática y todo para tener la Biblia luterana. ¿Por qué era tan esencial para él predicar? Porque él decía que la palabra se manifestaba viva en la predicación. Se manifestaba viva en la predicación, en la persona que predicaba y en las personas que escuchaban. Esto es muy interesante. Algo que de lo que Lutero huyó fue de esto que estamos viendo aquí, del gnosticismo moderno. ¿Qué es el gnosticismo moderno? ¿O qué era el gnosticismo? Vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, quiero que penséis en la iglesia, quiero que penséis, yo voy a decir el nombre de algo, quiero que imaginéis eso, ¿vale? Dios Padre. Lo imagináis, yo quiero que lo imaginéis, ¿vale? Dios Padre. ¿Qué figura se os representa? Un señor mayor, barba blanca, pelo blanco. Esa es la figura típica, ¿verdad? Moisés. ¿Estáis viendo a quién? A Charlton Heston, muchos, ¿no? Que tenemos cierta edad, no sé, para nosotros Moisés es Charlton Heston, ¿no? Me quedan 2 personajes. El tercero, Jesús de Nazaret. ¿A quién habéis imaginado? ¿La última película de la Pasión de Mel Gibson? ¿Se parece? ¿Otra anterior? ¿Fellini? No sé. Y ahora viene el cuarto. El Espíritu Santo. Se acabó la imaginación, ¿verdad? Eso es... cruje algo en la mente y no podemos imaginar. Es como que es una figura, una persona
ausente de imagen. Y eso es una abstracción para nosotros, eso es difícil de asimilar para nosotros. Por eso no se escribe, si veis los libros escritos, el otro día me pedía un compañero, oye, libros sobre Cristo, de cristología. Yo le decía, ¿cuántos tienes? Y yo decía, ¿quieres todos los libros de cristología que tengo? Sí. Y le di como 180 libros. Es que se escribe mucho de cristología, de Cristo se escribe muchísimo. Y de Dios en sí también se escribe muchísimo, muchísimo, se escribe una pasada lo que se escribe. Sin embargo, pensad en los libros que se escriben sobre el Espíritu Santo en la Iglesia Adventista. ¿Cuántos libros podemos ver en la librería? Poquitos, ¿verdad? Recordamos 3 títulos, 4, 5, como mucho. No recordamos mucho. Sin embargo, en el ADN de la Iglesia está el Espíritu Santo, ¿no? En el credo decía, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. ¿Vale? Aquí lo tenemos. En el credo ya lo tenemos perfectamente. Ya aparece en el cristianismo desde muy, muy, muy pronto. Y aparece en Pablo y aparece en Juan de una forma muy explícita. Capítulos de Juan de 14, 15, 16, se habla del Espíritu Santo. No siempre se concibe el Espíritu Santo de la misma manera. Mis alumnos tienen de dones espirituales, saben que hacemos un recorrido desde Génesis hasta prácticamente Apocalipsis sobre la imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes de Juan y antes de Pablo no se concibe como una persona. Es otra cosa, es una fuerza, vamos a ver un poquito lo que es, de dónde procede. Es muy interesante ver esa progresión, esa verdad que se va revelando poco a poco y cómo en el Nuevo Testamento se descubre que el Espíritu Santo es una persona. Es un descubrimiento tremendo, es un descubrimiento que todavía hoy no podemos disfrutar totalmente, ¿no? Porque todavía nos cuesta esa imagen del Espíritu Santo. Mirad, la etimología de lo que significa el espíritu, por eso es tan difícil para nosotros imaginarlo. En eucarítico, la raíz RJ significa aroma, viento. En púnico significa espíritu. En arameo significa viento, espíritu. En árabe significa aliento vital. También otra raíz también del árabe es viento. Significa las dos cosas, pero cambia en la vocal. El etiópico significa abanicar. ¿Vale? La palabra que está en el semítico oriental no se encuentra y ruaj pertenece a esas palabras onomatopéyicas que intentan describir el sonido del viento. A lo mejor estamos engañados porque el hombre del Antiguo Testamento podemos pensar, no veía al Espíritu Santo por ningún sitio, porque claro, como no lo concebía como una persona, no, es que el hombre del Antiguo Testamento cuando ve que se mueven las hojas de los árboles, cuando ve que se mueven las nubes, cuando el viento le sopla en la cara, eso es ruaj. Por lo tanto, no hace mucha diferencia cuando escucha al caballo que lleva y el aliento del caballo, aquellos que habéis visto o habéis llevado ganado mayor, ¿no? Habéis visto esa respiración, ¿no? Fum, fum. Eso es ruaj. El hombre antiguo veía el espíritu por todos sitios y era muy material el espíritu, era algo que se podía escuchar, es algo que podía sentir en el aliento en la cara. El espíritu estaba en todos lados. Quizás esa dimensión se ha perdido para nosotros porque lo concebimos de otra manera. El significado en general en la Biblia lo vamos a encontrar como respiración, viento, fenómeno atmosférico, elemento que pone las cosas en movimiento, ímpetu del viento con que mueve los elementos de la naturaleza, mueve los árboles, agita el mar y llega a descuajar los montes, las narices, está en las narices de Yahvé, ¿no? En las narices, en la boca. Lo vais a encontrar en todos estos textos, no vamos a tener el tiempo de leerlos todos, es en los seres el hálito vital, la respiración de los seres vivos. Fuerza invisible, misteriosa y terrible. Son los 3 elementos que un erudito del Antiguo Testamento utiliza para describir en su estudio que hace, lo tenemos aquí en Valencia, en un libro que escribió sobre el Espíritu Santo. Él describe y dice, si tuviera que escoger 3 apelativos para el Espíritu Santo, es invisible, misterioso y se presenta como algo terrible, ¿no? Descuaja los montes. Es algo... Cuando desaparece, sin embargo, cuando desaparece esa fuerza invisible, misteriosa y terrible, se produce la muerte.
Así que la convivencia con el misterio produce la vida. Es la vida lo que mantiene la vida. Incluso lo terrible es lo que mantiene la vida. Una idea un poco extraña para nosotros y distante en el tiempo. Intentamos describirla un poco, pero también imaginar que hay una instancia histórica que no podemos salvar, ¿no? Entonces intentamos explicarlo, pero esto no sería, la realidad sería, tendríamos que viajar en el tiempo y preguntarle a una persona de la época, ¿no? Es lo que nos imaginamos. Quiero comentaros estos dos conceptos, espíritu y sabiduría, porque finalmente, después de mucho periplo y después de muchos pasos intermedios, de muchas concepciones, llegamos al final del Antiguo Testamento, sobre todo a partir del siglo II, y se empieza a fusionar el espíritu con la sabiduría, de tal manera que encontramos que los rabíes, los rabinos de la época, los rabanes de la época, van a fusionar la sabiduría y el espíritu de tal manera que son para ellos la misma cosa, exactamente lo mismo. Pensad por un momento que el Espíritu Santo y la sabiduría es la misma cosa para vosotros. Concebid eso por un momento. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Ellen White dice que cuando utilizamos la imaginación progresamos cuando estudiamos la Biblia. Vamos a utilizar la imaginación. Si fuese el Espíritu Santo y la sabiduría la misma cosa, exactamente la misma cosa, ¿cómo cambiaría nuestra religión? Cuando decimos que una persona estaba llena del Espíritu Santo, ¿qué implicaría eso? Que esa persona conoce, sabe, es sabio. Según este modelo, el hombre más sabio de la Biblia, ¿quién sería? Muy bien, Salomón. Salomón sería el hombre más sabio de la Biblia. Llegó a un conocimiento muy amplio. Eso significaría, fijaos las consecuencias que pueden tener esto, que las personas que no conocen, las personas, un analfabeto, estaría muy lejos de tener el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Si identificamos Espíritu Santo con sabiduría, la persona que no conoce, ¿qué sería? Una persona que no está dotada del Espíritu Santo, está alejada del Espíritu Santo. Jesús de Nazaret viene a este mundo y se encuentra una sociedad que está conformada por este pensamiento. Entonces se encuentra un grupo, se llaman los fariseos. Los fariseos, ¿qué estudiaban? La ley, ¿verdad? Querían ser sabios en la ley, porque adquiriendo la sabiduría de la ley, ¿qué estaban adquiriendo? El Espíritu estaba sobre ellos. ¿Por qué despreciaban al pueblo? ¿Por qué el pueblo no tenía el Espíritu? ¿Porque no tenía conocimiento? ¿Cómo puede una persona sin conocimiento tener el Espíritu? Esto es, para nosotros es fácil de entender, pero para aquella gente es difícil. Imaginaos lo difícil que es que hay un señor que se llama Pedro, que es apóstol de Jesús, que en Hechos 2 tiene un discurso muy concreto. En Hechos 2 dice Pedro que, citando al profeta Joel, el Espíritu de Dios iba a caer sobre toda carne. Dice, y derramaré mi Espíritu ¿sobre quién? Sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los jóvenes, sobre los mayores. El Espíritu de Dios iba a caer sobre todos. Claro, una persona que asocia el Espíritu con la sabiduría, pues piensa que son gente que son los que están estudiando la palabra de Dios, los que están estudiando la Biblia, los que están estudiando totalmente. Había incluso entonces, en la época de Jesús, una divergencia entre unos señores que se llamaban los esenios y otros que eran el resto del pueblo. Los esenios pensaban que a través de las Escrituras se podía manifestar en ellos el espíritu de la profecía. Los otros no, los otros pensaban que con el cierre del canon del Antiguo Testamento se acabó la profecía, el don de profecía, que solamente podía ser adquirido en lo que se había revelado de la palabra. Así que la palabra se convertía en lo que hacía a las personas, distinción entre las personas sabias y las personas analfabetas. Y las personas que sabían despreciaban a los que no sabían porque no tenían el Espíritu. Y eso fue lo que se encontró Jesús cuando llegó. Y llega Jesús
Y dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. ¡Wow! ¿Cómo bienaventurados los pobres de espíritu? Bienaventurados los ricos en el espíritu. ¿A quién se refería Jesús? A esos que estaban denostados, ¿no? Aquellos que estaban apartados de la sociedad, a los que parecía que no sabían nada. Bienaventurados, felices ellos. ¿Felices? Jesús estaba proponiendo un cambio de paradigma enorme. El neuma del Nuevo Testamento, que es el ruach del Antiguo Testamento, que es el espíritu de los dos, tiene un significado diferente. Y en su significado, fijaos, el Espíritu Santo aparece como un educador, que es un poder divino que forma a los hombres en la sabiduría, en la prudencia y en la piedad. Y es un don divino necesario para que el hombre conozca la voluntad de Dios. Y sobre todo esto estamos de acuerdo. La sabiduría es una potencia divina que asiste al justo y le da fuerzas para que pueda cumplir su voluntad. Y ahora tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? Con todo esto estoy de acuerdo. El problema es lo que entendemos por sabiduría. ¿Es sabiduría equivalente a conocimiento? Ese es el problema que se planteó en el cristianismo primitivo. La confusión entre conocimiento y sabiduría. ¿Es lo mismo? ¿Para vosotros es lo mismo sabiduría que conocimiento? ¿Conocéis personas mayores, una abuelita que se sienta en la iglesia, a la que vas a preguntarle y de repente una persona que no ha estudiado ni una centésima parte de lo que has estudiado tú te da un consejo, te dice una frase y una palabra y reconoces enseguida que ahí hay sabiduría? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí esta semana me ha pasado. Fui a preguntarle a una persona más mayor, mucho más mayor que yo, y le tenía que pedir consejo sobre una cosa. Y me decía, ¿cómo vienes tú a pedirme a mí consejo? Y digo, porque tú eres sabio, yo solamente tengo conocimiento. Pero tú eres sabio. Me dio un consejo, y ha sido lo mejor que he hecho esta semana. Con un solo consejo me ha alegrado toda la semana. ¿Qué ocurre cuando se fusiona conocimiento con sabiduría? Lo que pasaba en la época de Jesús. De repente una persona cree que porque yo soy profesor tengo más Espíritu Santo que esa persona. De repente alguien te anuncia y ¡wow! Parece que es... El Espíritu Santo es otra cosa. El Espíritu Santo es totalmente otra cosa. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Bueno, hay dos conceptos de sabiduría que manejamos en la sociedad, ¿vale? Uno es el que procede de ambientes laicos y aristocráticos de las escuelas de los sabios, que se introdujeron en el mundo de la Biblia. La sabiduría es racional y práctica. O sea, la persona que es racional y práctica es considerada una persona que tiene grandes valores o que vale. Pero después está la sabiduría en la fe, en el conocimiento religioso, que es la comunicada a los hombres como una gracia especial. Esto lo vamos a encontrar, vais a ver nombres aquí un poco raros, ¿vale? Os voy a explicar. Job lo conocéis. Eclo, Bar y Sab son Eclesiástico, Baruch y Sabiduría. Son libros apócrifos. Los libros apócrifos son muy curiosos, hay que leerlos, porque te dice en qué nos equivocamos, en qué se fueron equivocando la gente respecto a la Biblia. Y una de las cosas, sobre todo en este libro, sobre todo en este libro, en Eclesiástico, es un libro que procede de un escritor judío que escribe en arameo y que después su nieto traduce al griego, que se incorpora a la 70. Y es curioso porque ese libro es el libro que se llama Eclesiástico, pero nos habla de la sabiduría de Yoshua ben Sira, ¿no? Es el abuelo del Señor que lo tradujo. Y en ese libro se fusiona totalmente sabiduría con conocimiento. Si conoces, eres sabio. Entonces Dios está contigo, entonces debes mandar, entonces debes hacer. Entonces, es curioso este concepto. Y era un concepto que es misterioso, de origen divino,
análogo al Espíritu de Dios y que se identifica poquito después. No, él no lo identifica tanto como la gente que lo lee identifica esto. Así que tenemos en el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, se hace una relectura de Isaías 63 y se atribuye al Ruaj la sabiduría. Y se hace una relectura desde Adán en adelante, como si fueran hombres sabios que han tenido el Espíritu de Dios. Y como eran sabios, entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de sabiduría tenía Sansón? Para nosotros Sansón, ahora que no nos escucha nadie, era como un lepero, ¿no? Cogía una quijada de un asno y plaf, plaf, se cargaba ya la gente, no sé qué. Vale, habría chistes que se podrían hacer de Sansón, ¿no? ¿Sansón tenía el Espíritu de Dios? Si leemos la historia de Sansón, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Estaba el Espíritu de Dios en Sansón? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tipo de sabiduría y conocimiento académico tenía Sansón? Es como si el espíritu dependiera de la persona para manifestarse en ella. Ese era el error. Como si el espíritu fuera el dependiente y tuviera que escoger a una persona para manifestarse. Y ahora resulta que en el Nuevo Testamento se nos dice que el espíritu se manifiesta ¿en quién? En quien Él quiere. No depende de la persona, depende del Espíritu. Pero eso ya en el Antiguo Testamento queda claro. Cuando tienen que escoger un Dios, cuando tiene que escoger Dios un rey para Israel, le presentan a los hijos de Isaí. Unos chicarrones tremendos, ¿no? Mazaos ahí, todos súper bien, altísimos. ¿Y Dios escoge a quién? Al pequeño. Al canijo. Bueno, no sería mucho canijo cuando cogía un león y le daba un oso. Sería un chaval también, me imagino cómo serían los hermanos. Pero coge al más pequeño, al que nadie piensa, porque el más pequeño es el más ignorante, el más inmaduro, el más... Y el Espíritu dice, no, cojo a este. ¿Y por qué el Espíritu lo coge a él y no a los demás? ¿Por algo que hay en David o por algo que hay en el Espíritu? ¿Por algo que conoce el Espíritu o por algo que conoce David? ¿Depende de David o depende del Espíritu? ¿Verdad que es una buena pregunta? Es una buena pregunta. ¿Y si Dios hubiese decidido que tú eres el próximo en el que va a caer el Espíritu Santo? ¿Y si Dios ha decidido que eres tú? Pero no por lo que sabes, no por lo fuerte que eres, no por lo alto que eres, no por a la familia a la que perteneces, sino porque el Espíritu sabe algo de ti que tú ni siquiera sabes, sino porque el Espíritu quiere que seas tú y no sea otro. ¿Aceptarías el llamado del Espíritu? Ya no caben excusas de una persona que dice, no, pero es que yo soy demasiado pequeño. No, es que yo no sé hablar, ya se me ha olvidado el idioma de mis hermanos, ya no puedo ir allí, ¿no? Ya, se lo dijo Moisés. Y el Señor le dijo, escucha, yo voy contigo. ¿Cuántas excusas podemos poner cuando es Dios el que nos llama? ¿Cuántas excusas caben? Señores, yo es que no sé, es que yo no me sé la Biblia, es que yo no me la sé. ¿Puede caer el Espíritu sobre alguien que no se sabe la Biblia? ¿Puede escoger Dios a una persona pequeña, enferma, joven, mujer? ¿Puede escoger el Espíritu a alguien así para hacer una labor extraordinaria? ¿Para manifestarse de una forma poderosa? Escribió Roberto Badenas una frase que a mí me encanta. La dicen muchos, pero la primera persona a la que se la escuché y se la leí fue Roberto. Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. Tremenda frase, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces los cristianos esperamos a estar capacitados para escuchar el llamado y decirle sí a Dios, en vez de aceptar para que el Señor nos capacite? ¿No estaremos cayendo en una especie de gnosticismo moderno en el que conocimiento se superpone
a lo que significa ser escogido por Dios? Dios escoge a los pequeños de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces la sabiduría de Dios no es la que nosotros pensamos, la que nosotros le atribuimos muchas veces. Esta viñeta me gustó muchísimo. Os dejo que la leáis. El gran error que cometemos en la religión, ¿sabéis cuál es? El mayor, a mi juicio, el error mayúsculo, es terminar amándonos a nosotros mismos por encima de Dios. Porque cuando amamos la sabiduría que adquirimos, es una forma de orgullo. Es una forma de, sí, el Señor me ha escogido porque yo lo valgo, ¿no? Aunque parezca un anuncio de tintes para el pelo. Pero es que finalmente caemos en eso. ¿Por qué te escoge el Señor? Porque yo lo valgo. Porque hay algo en mí que es... ¡buah! Y aquí tenemos a Dios que está hablando con un señor y le dice, si yo fuese Dios, ahí está la ironía, me preguntaría, ¿no será que en el fondo cada una de estas religiones se ama más a sí misma que a mí? ¿No será que dependen más de ellos mismos que de mí? ¿No será que quieren ser ellos los protagonistas en vez de que sea yo el protagonista en sus vidas? Por la influencia de los persas y del mazdeísmo se introdujo la idea que ha llegado hasta el cristianismo popular en nuestra época, de que hay dos poderes, ¿no? Dos poderes que son antagónicos y el hombre está condicionado porque debe elegir entre los dos. Y esto se llama mazdeísmo, ¿vale? A grandes rasgos. Os podría explicar un poco la historia del mazdeísmo, pero no os quiero entretener con esto, ¿no? Hay una serie de dioses, pero lo más interesante es que el mazdeísmo llama Ahura Mazda al dios principal. Y Ahura Mazda, fijaos lo que significa. ¿Señor de qué? De la sabiduría. Es una religión fundamentada en la sabiduría. Y eso se introdujo en el cristianismo. Y lo vemos en los libros apócrifos. Fijaos, tenemos que esperar hasta el siglo XX para que venga un teólogo que dice una frase que la primera vez que la leí y cuando se la enseño a los alumnos, recuerdo un alumno que me venía hace poco y me dijo, ¿qué libro puedo leer? Y dije, te voy a recomendar un libro, ¿no? Y le recomendé un libro de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? El precio de la gracia, se llama el libro. Y Dietrich Bonhoeffer es un teólogo que se enfrenta a Hitler. Y se enfrenta con cuando todo el mundo se va de Alemania para no tener nada que ver con Hitler, se queda en Alemania para decirle a Hitler, tú lo haces mal y lo que estás haciendo no se debe hacer. Y lo meten en la cárcel. Y lo meten en la cárcel y lo asesinan, finalmente. Este hombre llegó a tener en la cárcel un grupo de estudio bíblico. Y cada domingo, era protestante, se reunían y tenían el culto en la cárcel. Contaba aquí en Valencia está el íntimo amigo de su biógrafo oficial, que es un profesor de la Universidad de Valencia, y tuve la oportunidad de asistir a una defensa de una tesis doctoral, y en la defensa contó este hombre una anécdota que no está en ningún libro. Dice que Dietrich Bonhoeffer estaba en una celda, y en esa celda, bueno, pues estaban los aliados entrando. Él murió poquitos días antes de que los aliados liberasen Alemania. Entonces, él estaba en su celda y los aliados empezaron a tirar bombas. Claro, no miran dónde ponen las bombas. Y caen, entonces empezaron a caer las bombas y una de las bombas cayó en la cárcel donde estaban. El compañero de celda que le habían puesto a Dietrich Bonhoeffer era un ateo. Y entonces siempre le había intentado hablar de Dios muchas veces, pero no había conseguido. Y ocurrió algo curioso. Cuando empezaron a caer las bombas, no se le ocurrió otra cosa que poner la cama haciendo ángulo en una esquina y meterse debajo con el colchón para protegerse si caían cascotes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando estaba debajo de la cama y cayendo las bombas, ¿sabéis lo que le dijo el ateo a Dietrich Bonhoeffer? Le dijo, ahora háblame de Dios. Y le dijo él, no, ahora no. Y el hombre se extrañó. Cuando terminó el bombardeo, salieron de allí y le preguntó, oye, ¿y por qué no me has hablado de Dios cuando te lo he pedido? Y dice, no, si quiere ahora hablamos de Dios. A Dios no se le va desde el miedo.
Uno no puede creer desde el miedo. Uno puede creer desde la libertad. Este era Dietrich Bonhoeffer, para que veáis, ¿no? Y este hombre escribe y dice: quien vive en la renuncia al propio bien y mal. Este es un autor que dice que tenemos que renunciar a nuestro propio bien y a nuestro propio mal. Al propio corazón, quien está tan arrepentido y solo depende de Jesús. Esto es interesante, ¿eh? Es un autor alemán, dice, solo depende de Jesús, con lo que eso significa, las reminiscencias luteranas que tiene esto detrás. Este tiene un corazón purificado por la palabra de Cristo. Renunciar al propio bien y renunciar al propio mal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa renunciar al propio bien? Significa renunciar incluso a lo bueno que veo en mí. Porque lo bueno que veo en mí, que procede de mí, alimenta mi orgullo. Entonces, ¿qué es lo bueno en mí que yo estoy buscando? Lo bueno en mí que produce Dios. Aquello en lo que yo solamente puedo reconocer la acción de Dios. Esa es la acción del Espíritu Santo. Ese es el verdadero conocimiento. Para terminar, me gustaría, todo esto ha sido una gran introducción para ir a un texto muy pequeño y poder comprender ese texto, ¿vale? En Juan 3, versículos 2 y 3, es un texto que conocéis muy bien, porque Jesús se encuentra con un señor que se llama Nicodemo. Y para entender el diálogo tenemos que entender todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Fijaos, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo tenía un nombre griego, por lo tanto era un hombre de entre los fariseos, un hombre judío, pero con una mentalidad helenística, una mentalidad griega, puramente griega. Tenía toda esa influencia que viene del griego y que viene de esta confusión entre sabiduría y conocimiento, lo tiene todo ahí. Fijaos su forma de hablar. Dice: este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que eres, ¿qué eres? ¿Qué hay que reconocer cuando ve las señales en Jesús que es un hombre poderoso? Sabemos que eres un maestro. Que un maestro está asociado ¿a qué? A la sabiduría. Es aquel que imparte sabiduría. Si Jesús ha hecho todo esto, Jesús es un maestro. ¿Y dónde había estudiado Jesús? ¿En Yale? ¿En Oxford? ¿En Cambridge? ¿Dónde había estudiado Jesús? ¿Dónde había hecho su máster, su doctorado? ¿Dónde lo había hecho Jesús? ¿De dónde venía la sabiduría y el conocimiento que tenía Jesús de Nazaret? De su reflexión, de la educación de su madre. Lo podemos leer, el Eseado es precioso, ¿no? Ver cómo se educó de una forma muy difícil, en una circunstancia muy difíciles para él. Jesús se educa y va adquiriendo de la naturaleza, de la palabra de Dios, va adquiriendo una sabiduría tutelada por el Espíritu Santo. Entonces se produce la verdadera sabiduría. Dice, eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La respuesta de Jesús te desestabiliza. La respuesta de Jesús dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros para enseñarnos un conocimiento especial o para que nazcamos de nuevo. ¿De dónde surge la verdadera sabiduría? ¿Del nuevo nacimiento o del conocimiento intelectual? Porque esto es muy importante. Nosotros estamos en una institución educativa. En esta institución educativa ¿se rinde culto a la sabiduría o se rinde culto a Dios? Dijo un catedrático, filósofo español importante, en un momento determinado en Salamanca, cuando describía lo que era la universidad, dijo, este es el templo de la sabiduría. Unamuno dijo eso, enfrente de una serie de señores que venían del franquismo y que estaban así, haciéndole un poco la puñeta. Estaba allí algunos generales, Millán Astray y otros tremendos, ¿no? Bueno, pues nosotros no tenemos instituciones educativas, no porque nuestras instituciones educativas sean templo de la sabiduría,
Son el templo de Dios. Y lo que buscamos en nuestras instituciones educativas es que la sabiduría que viene de la conversión de Dios, del nuevo nacimiento. Te aseguro que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Después le habla, le dice que el Espíritu, el aire viene de donde uno no sabe, va a donde uno no sabe, pero finalmente uno que ve del aire los efectos y dice, así es todo aquel que es nacido de Dios. La mentalidad de Nicodemo tuvo que cambiar. Una mentalidad que estaba asociada a una confusión gnóstica. Sabiduría, conocimiento. No. Sabiduría, nuevo nacimiento. Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Regeneración de la persona. Y a partir de ahí, sabiduría. Y a partir de ahí, conocimiento. Pero lo primero, como en todo, y es lógico, es nacer. Si te quieres saltar el paso de nacer, te conviertes en una especie de cosa extraña, en un fantasma. Todos empezamos por nacer. Nacer es el primer paso en este mundo. Debemos nacer. Así que espero que reflexionéis sobre esto, que lleguéis a casa, que cojáis Juan 3, lo leáis completo, no solamente lo que yo he dicho, sino además muchas más cosas que vais a descubrir en el texto y que os van a sorprender. Que el Señor os bendiga.